¿Cómo está, Jax? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos por qué tenemos esta ola migratoria. Según Diario El Espectador es la falta de empleo y la inseguridad, pero las cifras cada vez crecen más. Diario El Espectador habla de 6.352 ecuatorianos que se han movilizado utilizando la ruta del Darién en lo que va del presente año. Habla de cifras de enero de 2023. No sabemos qué ha ocurrido hasta la fecha, que estamos ya marzo 21. Sí, ese dato es solo de enero. Buenos días con todos los que nos ven, nos escuchan. Siempre es un gusto estar acá en esta radio. El reportaje que salió en el diario El Espectador suma a una serie de reportajes que han salido últimamente, sobre todo de prensa internacional, y esto hay que decirlo claramente. Siento que en Ecuador los grandes medios de comunicación no le han dado el mismo no le han dado el mismo tema, no le dan la visibilidad del caso al tema migratorio. Quizá antes, porque era muy visible la salida por avión desde los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y teníamos esas imágenes, escenas terribles. ¿te acuerdas esas imágenes que veíamos de despedida y de sufrimiento de las familias al tener que separarse? Pero hoy la gran novedad, digamos, de esta nueva estampida migratoria 2.0, como la he denominado en algunos artículos míos, tiene que ver no solo con el cambio de ruta, sino con el cambio de perfil, ¿no? Y acá ¿Qué significa este cambio de perfil? Sí, a eso voy a explicar. Acá me tengo un momento. Nosotros siempre, para ir a Estados Unidos, que ha sido el destino tradicional de los ecuatorianos, salvo en finales de los 90, inicios del siglo XXI, que la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianos fueron a Europa, España, Italia. Históricamente Estados Unidos ha sido nuestro principal destino, ¿no? Alrededor de 100 años tenemos de flujos migratorios desde la crisis del cacao de 1920 hasta la actualidad, que Estados Unidos ha sido el destino preferencial. Nosotros nunca hemos tenido la posibilidad de ir a Estados Unidos por las vías regulares, por la imposición de visa, y siempre la ruta ha sido vía Centroamérica, México, ¿no? Recuerden que en septiembre del 2021, perdón, desde el 2018 al 21, México eliminó la visa de ingreso a los ecuatorianos, parte de las negociaciones bilaterales que empezaron desde el 2014, y el 2021 se impone la visa como un pedido de los Estados Unidos al detectar que hay un incremento de ecuatorianos que son encontrados, como se llama, aprehendidos por la Border Patrol en la frontera México-Estados Unidos. Esto prende las alarmas al gobierno estadounidense y hace, en lo que se llama en la literatura de migración, una suerte de externalización del control. Es decir, le pide a los países vecinos que hagan la tarea de controlar los flujos migratorios. Esto pasó, México impuso la visa a Ecuador inmediatamente y Guatemala pocos días después. Cuando pasa esto, porque venían incrementándose, recordemos que después de la pandemia, en la pandemia se desaceleraron los flujos migratorios, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, porque se cerraron todas las fronteras, o la mayoría. Cuando se vuelven a abrir las fronteras, se dispara, es una suerte de catapulta, cuando uno ve el gráfico, las salidas de los ecuatorianos al exterior, principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, cuando se impone esta visa, siempre los gobiernos pensando que una visa detiene los flujos migratorios, lo que sucede es efectivamente una desaceleración de los flujos migratorios hasta que se encuentren nuevas rutas y nuevas vías de acceso. Y esto es lo que acabamos de ver. Lo que está pasando en el Darién. Exactamente, entonces a partir del 2022, los ecuatorianos empiezan por la imposición de esta visa a buscar nuevas rutas, y esta ruta empieza a ser por primera vez en la historia por tierra todo el recorrido. O sea, los ecuatorianos están saliendo por tierra, por nuestra frontera norte con Colombia, pasando 7 países hasta llegar a Estados Unidos. Y en este tránsito, uno de los lugares más peligrosos, ahora está muy visible, tiene que ver con el llamado tapón del Darién, que es esta geografía natural que separa Colombia de Panamá, que este dato es interesante. Cuando se construyó la Panamericana, que une a todo nuestro continente, fue el único espacio geográfico que se decidió no hacer la Panamericana por lo complicado del terreno y la poca posibilidad de hacer una construcción. Pues por ahí están pasando los migrantes. Una ruta que ya para los que trabajamos del tema migratorio no es nueva,
sobre todo porque esta ruta era muy utilizada en los últimos 5 años por migrantes haitianos, ¿no? Los haitianos que también en su momento vinieron a Ecuador, unos en tránsito, otros se detuvieron acá, pero la mayoría fue hacia Chile y hacia Brasil. En estos países, con el retorno de los gobiernos de extrema derecha y un incremento de xenofobia en los últimos años, produjo que esta migración haitiana salga de estos países de Sudamérica y se dirija nuevamente a Estados Unidos, también por tierra, utilizando esta vía. Y es este recorrido el que están utilizando los ecuatorianos ahora para llegar. No tengo ahorita las cifras, pero en el 2021 apenas 250 ecuatorianos pasaron por el Darién. En el 2022 y hasta febrero del 2023, o sea, los datos que tenemos hasta el mes pasado, hablan de 40,000. 40,000 ecuatorianos que han pasado por esta ruta en 14 meses. Es brutal, es brutal. Y hay que decir que también hay otras personas que siguen yendo también por avión, las vías tradicionales, por Centroamérica, por otros países que no nos piden visa, y de ahí se conectan ya con los pasadores o llamados coyotes. Y a esos hay que sumar los que salen regularmente, digo yo, utilizando su pasaporte y su visa y no regresan. Y esa es muy buena tu apreciación. A veces solo vemos esta parte, pero cuando te señalaba al inicio que nosotros tenemos al menos un siglo de ausencias, como lo llama el último texto, de vínculos entre Estados Unidos y Ecuador, hay muchos ecuatorianos que ya tienen la doble nacionalidad, que ya son ciudadanos americanos. Muchos otros que tienen la visa de turismo, y la estrategia de esas personas es ir los 3 meses que le permite la visa, trabajan y con eso regresan y es el colchón con el que viven un tiempo hasta volverse ir al año siguiente. Otros efectivamente que ya retornaron están volviendo a remigrar, a dirigirse a Estados Unidos. Entonces el dato es mucho más amplio, mucho mayor del que tenemos. Ahora, Jax, tradicionalmente esta ruta, la de Centroamérica, que incluía partes en tierra y partes por el aire, por avión, podía costar entre 15 y 20 mil dólares. ¿Cuánto cuesta a un migrante llegar a los Estados Unidos por este tapón del Darién? Muy buena tu pregunta también, porque lo que estamos viendo es que un ecuatoriano, una ecuatoriana, cuando tomaba la decisión de irse, evidentemente por los pasos clandestinos, por las vías irregulares, dado que no consigue la visa, y no lo van a dar, era fácilmente ubicable las personas que le ayudaban al viaje, ¿no? Al tener una migración madura, sobre todo en la Sierra Sur, en las provincias de Azuay y de Cañar, uno fácilmente puede llegar tanto a los prestamistas como a los llamados pasadores o coyotes, como se llaman en la jerga, ¿no? Y estas personas te organizaban el viaje. Te hablo no solo ahora, ¿no? Desde los últimos 25 años que venimos monitoreando este tema, el viaje ha ido cambiando los costos. Ahora efectivamente está entre 15 y 17 mil dólares por persona, que cambió también cuando se impuso la visa a México, subió un poco. Y también estos prestamistas de dinero que una vez que llegaban a Estados Unidos, era la primera parte de su trabajo era para pagar la deuda que tienen contraída con estos prestamistas informales. Ahora no, ahora lo que vemos es que las personas finalmente, y otras novedades que se están yendo en grupos familiares, a diferencia si comparamos con la estampida de finales de los 90, que fue primero una migración más de mujeres, lo que se llamaba la feminización de la migración, ellas como las pioneras en las cadenas y redes migratorias. Ahora lo que vemos es que estaban saliendo muchos en grupos familiares. Había 2 perfiles, o hombres, mujeres solas, o en grupos familiares, ya sea de 3 o 4, lo cual implicaba para una familia de 4 alrededor de 60 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las personas están tomando la decisión de cerrar todo, de vender todas sus pertenencias y irse definitivamente para el país. Ahorita uno va fácilmente a estas comunidades de alta migración y vemos nuevamente esta imagen de pueblos fantasmas, los llamados pueblos fantasmas, de personas que están cerrando todo.
¿Cuál es el perfil? Tú decías que ha cambiado el perfil. Claro, eso voy. Entonces, estas personas que tradicionalmente hablaban eran clases medias, que tenían sus pequeños negocios, sus terrenos, su auto, que tenían alguna capacidad de de endeudamiento. Ahora no. Ahora lo que vemos es que las personas que se están yendo por el Darién son personas de clases sociales bajas, de estratos sociales medios bajos, que ni siquiera tienen esta posibilidad de endeudamiento, que ni siquiera tienen la capacidad de conectarse con estas redes y cadenas migratorias, y van, y esto también se ha activado, hay que decirlo, gracias a las redes sociales que hoy fácilmente vía Facebook, TikTok, están publicitando esta ruta por el Darién, y con un costo muchísimo menor. Si hablamos antes de que costaba un viaje entre 15 y 17 mil dólares, ahorita podemos hablar que un viaje por el Darién te puede costar 2.000, 3.000 dólares, ¿no? Entonces vemos que la diferencia es brutal. Obviamente los riesgos y los costos son por persona, son mucho mayores, ¿no? El tiempo es mucho mayor hacerlo por tierra. Recuerda que también se va buscando diferentes mecanismos. Hace 20 años hablábamos de las vías por mar, ¿no? La gente salía desde las costas de Manabí, sobre todo, por barco, hasta la frontera con Guatemala, México, en Puerto de Ocos, y ahí se conectaban hacia México en la red. Eso cambió, otros han ido por el Golfo de México, en fin, ha habido varias formas de viajar, y ahora la novedad justamente es esta, hacer un viaje por tierra, por estas vías. Ahora se habla del tapón del Darién, pero toda la ruta está llena de obstáculos y de problemas no solo naturales sino sociales. Reportado casos de violaciones a mujeres. Recuerdo en su momento también cuando la gente iba por la llamada Bestia, por este tren de carga de México, personas mutiladas que se caían, asaltadas por las bandas de narcotraficantes, otro tipo de actores secuestradores. Claro. Entonces, una serie de obstáculos, y el último obstáculo es pasar el río Bravo, que separa México, Estados Unidos, que también hemos tenido últimamente noticias de personas que han fallecido en esta vía. Este tramo es inevitable, pasar por el río Bravo es inevitable. Todos quienes por cualquier ruta que utilicen llegan hasta este punto y tienen necesariamente que pasar por allí. Sí, porque vos por un lado tienes la frontera Brownsville-Matamoros, o sea, hay diferentes puntos, o por los que van por Tijuana, o por otros lados siempre está este lado, o el desierto, ¿no? que también es una ruta absolutamente peligrosa pasar por el desierto. Pero aquí solo con esto te doy tal vez la palabra. Al inicio señalabas, y el diario hablaba, que la mayoría de ecuatorianos sale por los temas de pobreza. Y ahora se suma el tema de la inseguridad también. Esa es otra de las grandes novedades, porque siempre cuando uno ponía las causas de la migración estaba vinculado con temas económicos. O que perdieron el trabajo estable, o que pasaron a la informalidad, o que ya no tienen los mismos ingresos, pero finalmente hablamos de personas, por eso insisto que era un perfil de clases medias que tenían algún colchón. Ahora las personas que migran son personas que ponen evidentemente los temas económicos, pero sobre todo están poniendo como principal motivo para migrar el tema de la inseguridad, el tema de la violencia y el tema de la extorsión, lo que llamamos las vacunas, ¿no? Es increíble cómo las personas están sintiendo esta famosa vacuna, y ya no te hablo en ciudades periféricas como Esmeraldas, que lastimosamente se desangra cada día más. Estamos hablando de que llegaron a los hipercentros de las grandes ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, ¿no? Acá mismo en la Floresta, donde está Radio Pichincha, ya empezaron a vacunar. Hace poco claro, alguna gente se organizó para tratar de poner un freno a esto. En todo lado vemos esta misma problemática, y muchas personas lo que dicen es, ahí salió un reportaje muy bueno en el diario El País, de una migrante que decía, le tengo más miedo a quedarme en el Ecuador que a pasar por el Darién. O sea, ya cuando te dicen eso es porque han perdido todo tipo de esperanza de desarrollar su vida en el país que los vio nacer, en este caso Ecuador. A este fenómeno se suma también, y este cambio de perfil que tú mencionas, que ahora no son solo hombres o solo mujeres, y son familias completas, el tema de los niños no acompañados. Esto también ha crecido en estos últimos meses, la salida de niños sin compañía, o sea, que migran desde tan chiquitos.
A ver, esto se vio en general para todos los migrantes de Latinoamérica con fuerza desde el 2015, ¿no? Un incremento de niños no acompañados. Tiene que ver también con las políticas de Estados Unidos, ¿no? De tener alguna otra medida cuando ven niños no acompañados, ¿no? O cuando ven grupos familiares, a diferencia de migrantes solos, ¿no? Entonces, sí se ha dado este incremento de niños no acompañados, no tan fuerte como vimos con centroamericanos en el 2015 y 2016, pero acá también otro tema interesante es que cuando llegan a la frontera, muchos ecuatorianos se entregan acuden a la policía migratoria, a la guardia fronteriza. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos, a diferencia de los otros migrantes latinoamericanos, sobre todo, que son rechazados o aprendidos por el famoso título 42 de la ley, que esto la retomó y la volvió a recoger en la administración de Donald Trump, sobre todo pensando en que los migrantes son un problema para la salud pública como efecto de la pandemia, y eran inmediatamente expulsados, ¿no? No pasa lo mismo con los No ecuatorianos. pasa lo mismo con los ecuatorianos. La mayoría de los ecuatorianos aprendidos en la frontera México-Estados Unidos están alegando el título 8 de la ley, y esta es solicitud de asilo y refugio, diciendo que su vida corre peligro, ¿no? Bueno, aquí la vida de los 18 millones de ecuatorianos ahora, hoy por hoy, Por corre eso, peligro. entonces al principio se tomaban medio en chiste este tema, pero es absolutamente, están los datos ahí en la página de la patrulla fronteriza, cómo los ecuatorianos están siendo aprendidos a partir de este título, de este título 8, diciendo que corre su vida peligro en el Ecuador. Y como tú dices, eso corremos todos, ¿no? Una vez que llegan allá y aluden este argumento de que su vida corre peligro, ¿qué pasa? ¿Los retienen temporalmente? Los retienen temporalmente mientras, exactamente, los retienen temporalmente, pero al caer en esta categoría tienen derecho a que un juez dictamine su solicitud, su caso, ¿no? En este momento, cuando se dictamina su caso, finalmente el juez tiene la decisión de admitirles, de admitirles o de rechazarles, ¿no? Y muchos ecuatorianos sí están siendo admitidos. Recordemos que las cifras, para algunos ya nos han escuchado, estamos hablando alrededor de 200,000 ecuatorianos que han migrado en los últimos 2 años y 2 meses. Que han logrado quedarse. Que no han vuelto. Que no han vuelto. ¿No? Es el saldo migratorio de ecuatorianos que se fueron, pero no volvieron. Los deportados, y eso es interesante, tenemos un promedio de deportados de Estados Unidos de alrededor de 5,500 por año entre el 2021 y el 2022. Todavía no hay cifras de estos primeros 3 meses. Pero si te fijas en relación a la población que ha salido del país versus los deportados, evidentemente la gente, pese a todos los riesgos, sí está llegando a su destino. ¿Las cifras de lo que se conoce hasta el momento superan a las registradas en esta otra ola migratoria que provocó el feriado bancario? Muy buena tu pregunta. No lo supera, pero por un motivo que a veces nos olvidamos. Cuando pasó el feriado bancario del 99, 2000, la mayoría de ecuatorianos, como te decía anteriormente, iban a Europa, sobre todo a España, Italia, y en ese momento los ecuatorianos no necesitábamos visa. Es recién finales creo que septiembre del 2003 que los ecuatorianos nos piden visa. Entonces, desde el 97 que ya empezamos a ver la subida, 99, 2000, 2001, 2002 hasta el 2003, todos los ecuatorianos iban en calidad de turistas y obviamente no se quedaban, solo necesitaban presentar la famosa bolsa y el paquete turístico y entraban a Europa. Después de esa misma plata regresaba para otro migrante. Entonces, eso hizo que los datos que tengamos en esos años eran muy superiores. Hoy tenemos datos de 100,000 por año promedio, en una condición que cambiaste de destino a Estados Unidos y con imposición de visa. O sea, si es que no tuviésemos necesidad de visa para Estados Unidos o para Europa nuevamente,
este país ya había salido más de 1 millón de personas, no lo tengo la menor duda. ¿Cuánto tomaría o cuánto toma llegar a los Estados Unidos atravesando el tapón del Darién, toda esta ruta? ¿Cuántas semanas, meses, cómo? Mira, depende mucho de las personas que están atrás ayudándote el viaje. De los coyoteros. De los coyoteros, pero en este caso es diferente, por eso te decía que incluso el costo difiere, menor, porque la gente por la ruta del Darién no utiliza coyoteros. Lo que está utilizando son en ciertos puntos ayudas, pasadores, como se llama. Ya. Pero si tú y yo hoy queremos irnos, llegamos perfectamente a la frontera Colombia-Panamá sin necesidad de ninguna ayuda, ¿no? O sea, pasamos por el puente Rumichaca, presentamos la cédula y cogemos un bus y llegamos hasta el otro lado de Colombia. Es en los puntos de los pasos fronterizos, sobre todo en esta parte del tapón del Darién que estamos hablando, donde sí efectivamente empieza, ahí está lo que se llama la industria de la migración, la gente que te ayuda a pasar, ¿no? Entonces, para tu campamento, para tu comida, para el guía, alguien que necesita más ayuda, entonces todo eso va costando y la gente también va haciendo por tramos pequeños. Alguna gente llega a Panamá y descansa, otros siguen directamente por bus. Entonces, depende mucho de cómo están planificando el viaje. Mencionábamos hace unos instantes el tema de la pobreza y del incremento de la violencia como dos factores fundamentales por los que la gente se está yendo en esas cantidades tan enormes. ¿Es la política pública, la ausencia de la política pública del lado del Estado, las decisiones gubernamentales las que están motivando adicionalmente esta salida de las personas del Ecuador? En temas de política migratoria, el gobierno de Lasso, cuando llegó, y pueden todos revisar el plan de gobierno, está disponible, no tenía prácticamente nada en torno a la inmigración, a los ecuatorianos que se van. En su plan se habla sobre todo del problema de la inmigración, ¿no? Sobre todo de los venezolanos, que también de ese tema nos hemos olvidado, porque también se están yendo, ¿no? O sea, no solo están yendo los ecuatorianos, también se están yendo los extranjeros, en este caso los inmigrantes. Si tú sumas entre nacionales y extranjeros, justo es aquel dato para un artículo, estamos hablando de 400,000 personas que han salido del país. ¿En qué tiempo? En los 2 años. En los 2 años, ¿sí? 425,000 personas en 2 años y 2 meses entre nacionales y extranjeros, el 2% de la población. O sea, es un desangre, ¿no? Pero no vamos a meter ese tema porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero tenía este tema más de la inmigración, de pensar hacer algo para los venezolanos y prácticamente nada para el tema de los ecuatorianos. En un plan de la Cancillería se habla de la migración riesgosa. Lo de siempre, contener la migración riesgosa, cuando el riesgo es estar en este país actualmente, y ha habido también un desmantelamiento, como en varias áreas, del aparato consular, ¿no? Si uno compara cuántos consulados teníamos hace 5 o 8 años con los que tenemos ahora, hay una disminución, hay una reducción del aparato consular. Y con esto, un dato que a veces no se señala. Hace 10 años, exactamente en el 2010, el gobierno del Ecuador con Correa inauguró un consulado en Tapachula, en la frontera México con Guatemala. Era el único país de Sudamérica que tenía un consulado para los migrantes en tránsito, ¿no? Ahora, ¿qué ayuda sería tener ese consulado en ese lugar de tránsito, ¿no? Evidentemente lo cerraron en el gobierno de Moreno, y así hay en otros lugares donde han desmantelado el tema migratorio. Siento que este gobierno no tiene una diplomacia migratoria activa, no está en su agenda de política exterior como prioridad el tema migratorio. No sé si no lo ve como un problema, porque finalmente es un problema. Si uno recuerda declaraciones de funcionarios gubernamentales justificando la migración en el sentido de que se van por tradición familiar, o que se van por la reactivación económica, o que se van por turismo, pues uno dice, no entienden el problema. Las declaraciones del canciller en este tema son mínimas, ¿no? Siempre evadiendo el tema.
colocando ahora otros temas de política exterior que nos pasan mucha vergüenza, como el caso de la ruptura de relaciones con Argentina, ¿no? En este bochornoso caso que lastimosamente hemos perdido relación entre dos pueblos hermanos. Tú no le ves en sus entrevistas hablar del tema migratorio, ¿no? Porque es la cara más visible del fracaso de este gobierno, ¿no? Jax, antes de hablar de otro tema que quisiera referirme, que es el libro que tú vas a presentar en los próximos días, hay en redes sociales nos preguntan respecto a lo que tú señalabas, de que un ecuatoriano llega y le sorprende a la Guardia Fronteriza, se entrega a la Guardia Fronteriza y puede apelar que está en riesgo su vida. Es retenido mientras el juez decide qué va a pasar con el ciudadano ecuatoriano, dónde lo retienen, dónde se queda, dónde lo hospedan, va Son preso, las llamadas ¿qué hieleras, ¿no? Que por las condiciones en las que están, hay algunos trabajos de colegas que están en la frontera, sobre todo en el Colegio de la Frontera Norte, que han investigado ese tema. Luego te lo paso para la gente que quiera leerlo. Son centros de retención, llámales cárceles. En inmigración tienen varios nombres para no decir las cosas por su nombre, pero son centros de retención. Son cárceles en las que están hasta que su tema es resuelto. Pero aquí algo interesante, porque también uno siempre piensa desde el discurso oficial de cómo funcionan todos estos marcos normativos y las leyes, pero en la práctica sabemos que la dinámica en frontera es otra, ¿no? Muchas veces lo que pasa cuando la Guardia Fronteriza visibiliza a migrantes, les empuja hacia el lado de México, ¿no? Y esto pasa, estamos hablando de miles, cientos de miles de personas que a diario están cruzando la frontera mexicana, no solo ecuatorianos, ¿no? De todas las nacionalidades, haitianos, cubanos, mexicanos, salvadoreños, sobre todo de nuestra región y de otras partes del mundo. Entonces, esto hace que la dinámica, veas que hay migrantes, los regresas a México y en los dos lados hay esta famosa mordida, como se llama en la jerga, ¿no? Que es, tengo que darle un poco de dinero a la policía para que me suelte, ¿no? Y esto también saben los que te ayudan a pasar. Claro. Entonces, que soy empujado hacia el lado de México, me encuentro con alguna autoridad de México, doy una mordida y esa persona me suelta, ¿no? Entonces, esto parte de las dinámicas que están muy estudiadas. La gente tiene su billetito escondido para saber si es que te llega un policía de lado y lado, dar esta mordida, como se llama, y volver a intentar. Entonces vos tienes gente que está, por eso digo que es complicadísimo saber el tiempo, porque sobre todo en la frontera México-Estados Unidos vos puedes estar mucho tiempo, ¿no? E intentando pasar. Yo hace poco entrevisté a un migrante que me dijo que tuvo siete intentos de cruzar, ¿no? 7 intentos. Al séptimo intento pudo pasar. Y pasaba esta dinámica, ¿no? Le veía el border patrol, le empujaba a México, los mexicanos, las autoridades mexicanas se hacían los locos, otra vez le soltaban una mordida y volvían a intentar 7 veces. Eso le estuvo en Tijuana alrededor de 3 meses intentando pasar, ¿no? Terrible. Ahora sí, Jax, cuéntanos sobre el libro. Tú que sigues de cerca y has hecho investigación sobre el tema de la migración, en los próximos días vas a presentar este texto que ponemos a consideración de quienes nos están escuchando. Se llama Políticas Burocráticas y Inmigrantes, análisis desde la antropología del Estado. Jax Ramírez Gallegos. Ese es un libro. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cuándo se va a presentar? Gracias por esta cuña. Efectivamente, este jueves a las 6 de la tarde en Azares, que quedan en la Leonidas Plaza y Leonidas Plaza y Luis Cordero, en Azares lanzamos el libro que se llama, como bien lo dices, Políticas, Burócratas y Migrantes, análisis de la antropología del Estado. Es a las 6 de la tarde. Los que quieran acompañar, va a comentar el libro la doctora Gabriela Cabezas, la doctora Yolanda Alfaro y el doctor José Antonio Figueroa, colegas, queridos amigos. El libro lo pueden encontrar ese día, lo vamos a vender, o si no, también está en el Fondo de Cultura Económica vendiéndose el libro. Rápidamente, ¿qué nos cuenta el libro? El libro es los resultados de mi agenda de investigación de los últimos 10 años, donde pongo el centro en la política migratoria, que es el tema que he trabajado en esta última década, viendo los cambios y continuidades que teníamos en el gobierno del expresidente Rafael Correa,
con lo que hemos vivido en el gobierno de Lenín Moreno, sobre todo. Termina con un capítulo de las elecciones del 2021, cuando llegó Lazo y también se utilizó a los migrantes venezolanos. Recordemos de ese famoso Vota Bien, que estaban los migrantes exactamente, con sus carteles. Y también hace una lectura no solo del caso ecuatoriano, sino una lectura de lo que pasa en la región. Hay unos capítulos que trabajan el tema de Argentina, de Brasil, lo que pasa en espacios multilaterales como la Conferencia Suramericana de Migraciones. Hago un capítulo introductorio sobre la historia de la política migratoria desde 1890 hasta la actualidad. En fin, para los que quieran saber un poquito más, está ese libro. Hablamos obviamente de los migrantes venezolanos que llegaron a nuestro país, y eso, ¿no? Ojalá puedan acompañarnos los que nos están siguiendo. Sería un placer estar con todos ustedes ese día. Yo te agradezco, Jax, por habernos acompañado en este diálogo y por habernos contado estos datos que nos dejan tristes, ¿no? Porque es la realidad, esta nueva crisis que vive el país migratoria, que sin duda duele. Sí, y lo que, como ustedes siempre han hecho, son de los pocos medios que están visibilizando este drama, y hay que seguir día a día lo que pasa con este gran desangre de migración que tenemos en el país. Jax Ramírez, que ha estado con nosotros, antropólogo, investigador, docente sobre movilidad humana. 8:37, una pausa, regresamos para conversar sobre el juicio político en contra del presidente de la República. No se vayan.